nuestro estudio. Bien, hermanos, hoy día es lunes 12 de agosto, hermanos. El título de la lección para hoy día ahí está en la pantalla. Por favor, hermanos, confirmen si se ve o no se ve la presentación, dando lectura. El costo del discipulado, hermano. Gracias, hermano. El costo del discipulado. El costo del discipulado, hermanos. A ver, ¿algún comentario, alguna pregunta? Vamos a hablar acerca del costo, hermanos, del costo. ¿Cuánto te cuesta, hermano, hacer, por ejemplo, a ver qué cosa? ¿Quieres aprender alguna habilidad, algo? Hay una academia, entonces tanto te cuesta. ¿Quieres aprender? Ya, tienes que pagar tanto. Dice. ¿Quieres una maestría? Tu costo es así. Te va a costar $4,000 todo eso. ¿Qué quieres? ¿No? Todo tiene su costo, hermanos. Incluso quieres comprarte un zapato, está en remate y compras, pues, pero a veces lo que es remate, hermanos, no dura pues nada, ¿no? Ya es fracaso. Entonces, todo tiene su costo, hermanos, todo tiene su costo, ¿no? Y ahora vamos a estudiar acerca del costo del discipulado, hermanos. A ver, ¿qué piensan, hermanos, ustedes? ¿Cuánto costará esto de ser discípulos de Jesús? ¿Cuánto nos cuesta? A ver, hay que inscribirse, hay que pagar, ¿qué se tiene que hacer? Vamos a hablar acerca de este costo, cuánto cuesta ser discípulo del Señor Jesús. ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos? A ver, hermanos, participen. El costo está en San Lucas 14, 26 y 33, hermano. Ahí dice, no recuerdo bien. Ahí dice lo que está diciendo el costo, seguir a Cristo, eso. El que deja padre, madre, hijo e hijos, este debe ser mi discípulo, es el 33 creo que dice, de la economía, de la posesión que debe dejarlo. A eso es el costo del discipulado, creo, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos, eso ahí, ¿no? En la Biblia nos dice cuánto cuesta, pues, ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la Biblia, los textos bíblicos, donde nos dice cuánto cuesta, hermanos, ser discípulo de Jesús, ¿no? A veces uno puede pensar que es así, por así nada más, hermanos, tiene su costo, un costo, pero eso justamente queremos saber cuánto cuesta, pues, ¿no? Ser un seguidor del Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, Hermanito, sí, sí, hermana, a ver cuánto cuesta, hermano, ser seguidor, ¿no? A ver, Bueno, en este caso, también, cuando Jesús habla acerca del costo del discipulado, recordar que Él les advierte todo lo que le va a pasar cuando vaya a Jerusalén. Les dice que va a ir a Jerusalén, y que ahí los fariseos, los jefes de la sinagoga, todos lo van a perseguir, que lo van a encarcelar, que lo van a matar, ¿cierto? Y que al tercer día va a resucitar. Y el costo de ser discipulado, o sea, discípulo tampoco es tan barato, ¿cierto? En Juan 15:20 dice, acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea, tiene su costo positivo y negativo en parte de la persecución. Pero sabemos, ¿cierto?, que aquellos que mueren en Cristo es ganancia para ellos también. Entonces, hay cosas buenas que se podrían ver desde el punto de vista humano y cosas malas también, pero para Dios todas las cosas ayudan a Dios. muy bien, hermanos, el hecho de venir Dios a esta tierra en forma humana y con el propósito de salvarnos, nos preguntamos, ¿cuánto le ha costado? ¿Cuál fue ese costo, no? De venir en forma humana Dios a esta tierra para salvarnos. ¿Cuánto le ha costado? ¿Tenía costo o no tenía costo, hermanos? Bueno, a ver, ¿alguien más quería participar? Hermanos, por favor, a ver si pueden participar. Estamos hablando del costo del discipulado, hermanos. ¿Cuánto nos cuesta? A ver, de repente ya analicemos, ¿no? ¿Qué pasa hermanito, con eso? Sí, hermana, por favor. también describe el costo del discipulado, el cual requiere negar el yo
tomar la cruz diariamente y seguir a Jesús a cualquier lugar. Finalmente señala que el amor, la obediencia y la negación del yo son las fuerzas motivadoras que definen el verdadero discipulado. Amén, hermanito. muy bien, ahí hay un detalle muy importante, hermanos, ¿no? Negar el yo, hace alusión a nuestra hermana, y la Biblia también lo dice, ¿no? Négate a ti mismo, dice, ¿no? Entonces es un costo, hermanos. A ver, si no queremos negarnos a nosotros mismos, pues, no podemos ser, pues, discípulos de Jesús. No, no estamos pagando el costo, pues. Entonces, hay un costo para ser discípulo, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces bíblicamente cuánto cuesta ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Está bien? Vamos a ver aquí, dice, hay que leer Marcos 8, 31 al 38. Marcos capítulo 8, versículos 31 al 38. La pregunta dice, ¿qué dice aquí en estos textos bíblicos? ¿Qué dice Jesús acerca del costo de seguirlo? No, justo de lo que estamos hablando, ¿no, hermanos? Vamos a ver el texto bíblico que nos dice, ¿cuánto es el costo, hermanos? Dice, y comenzó a enseñarles, dice la palabra del Señor, ¿no? El Señor Jesucristo, hermanos, comenzó pues a enseñarles a sus discípulos, a la gente, en especial a sus discípulos, hermanos. Recuerden que Él estaba ahí con sus discípulos, había hecho la pregunta, ¿qué dice la gente respecto a mi persona? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo para la gente? No, unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías o algún profeta, así dice la gente. ¿Y ustedes qué dicen acerca de mí? Y entonces la persona que más habla ahí está Pedro entre los discípulos, y él habla inspirado por Dios y le dice, pues, tú eres el Cristo, ¿no? Tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿no? Entonces el Señor Jesús le felicita y le dice, has hablado inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Y felicitaciones, ¿no? Porque ha sido usado por el Espíritu Santo. Esas palabras vienen del Espíritu Santo. Que Jesús, hermanos, es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Salvador, el que tenía que venir. Muy bien. Entonces ahí, hermanos, pero hermanos, después, ¿qué pasa? Después de eso, hermanos, comenzó pues el Señor Jesús a enseñarles que el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesucristo es el Hijo del Hombre, que Él debía, dice, padecer muchas cosas. Hermano, Miren lo que está diciendo Jesús. Tenía que hermano, padecer muchas cosas, padecer. Sí, hermano. antes de seguir con ese versículo, el anterior decía, no sé si puede bajar un poquito ahí para, para ver un poquito lo que estaba más arriba. Dice, y comenzó a enseñarles. O sea, Jesús había estado un buen tiempo ya enseñándoles, le había mostrado los milagros, todas las cosas que él podía hacer, había dado muchos sermones, pero dice que comenzó a enseñarles. Debemos recordar que ellos tenían ya un pensamiento acerca de lo que era el Mesías y que el trabajo que iba a hacer el Mesías. O sea, ellos tenían un pensamiento fijo en su cabeza de que el Mesías era el Salvador, Redentor y que los iba a librar del yugo romano. Pero él viene aquí a enseñarles que no es eso a lo que él viene. Dice aquí que el Hijo del Hombre debía, ¿cómo se llama?, padecer. En otras versiones dice, le era necesario. ¿Y por qué era necesario? Ellos aún no entendían que ellos estaban muertos en sus pecados, de que él venía, que el Mesías venía a salvarlos, de que la paga de la muerte era, o sea, que la paga del pecado era muerte, ¿cierto? Y que él era la solución a ese problema que tenían y que ellos todavía no entendían. El problema que ellos tenían no era lo del yugo romano, el problema que ellos tenían era que estaban muertos en sus pecados. Muy bien, hermanos. Ahí estamos, ¿no? Con los comentarios respecto al costo, ¿no? De ser los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya se determina, hermanos, pues, ¿no? Que Jesús es el Mesías, es el Cristo el que viene a salvarnos,
no que estaba profetizado ya desde Adán y Eva, y entonces ahí está claro. Y entonces ahí está el punto importante, hermanos. Cristo. Toda la Biblia nos habla de Cristo y justamente que Él es el Salvador. Toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, ese es el punto principal. Bueno, entonces ahora ya pues los discípulos están siguiéndole, ¿no? Ahí está Pedro, Andrés, Juan, Santiago y todos los discípulos que están siguiéndole ahí, ¿no? Ellos han sido llamados por el Señor Jesús para ser pescadores de hombres. Bueno, eran también discípulos de Juan Bautista, ahora llegan a ser discípulos. Y entonces, después de saber que Jesús realmente es el Mesías, ¿no? Entonces, él aclara las cosas y qué significa eso de Mesías, qué significa eso de Salvador, ¿no? O el Hijo del Dios viviente. ¿Para qué estaba allí, hermanos? O sea, el hecho de haber venido del cielo, hermanos, en forma humana, tenía un costo, pues, ¿no? Y entonces ahí empieza a hablar acerca del costo, hermanos, cuánto cuesta eso. Entonces les empieza a enseñar que el Señor Jesús, o sea, el Hijo del Hombre, entonces el costo era padecer. O sea, miren el costo, hermanos, de haber venido a esta tierra. Jesús vino a padecer muchas cosas, hermanos. Debía padecer muchas cosas, hermanos. A esto vino, no a esta tierra. Pero uno se pregunta, pero ¿por qué padecer? Y ser rechazado incluso por los líderes, ¿no? De ese tiempo, ¿no? Del pueblo de Dios. Rechazado por los ancianos, rechazado por los principales sacerdotes y, hermanos, rechazado también por los escribas y ser muerto, hermanos, ser muerto. Miren el costo, hermanos, ¿ah? El costo de haber venido Jesús a esta tierra tiene un costo, ¿no? El propósito era salvarnos, pero tenía su costo, pues, hermanos, un costo, ¿no? Un costo. Entonces, ¿cuánto costaba esto? Y estamos viendo, hermanos, que él iba a ir a Jerusalén. Les dice, voy a ir a Jerusalén, de ahí me van a castigar, me van a golpear, me van a escupir, me van a hacer de todo, me van a matar al final, ¿no? Me van a crucificar, ¿no? Pero aquí, después de 3 días, voy a resucitar. Al tercer día voy a resucitar. Eso les dijo, pues, el Señor Jesucristo a sus discípulos, que su venida a esta tierra tenía ese costo, hermanos, que tenía que dar su vida, hermanos, su vida para salvarnos a nosotros, pues, no morir por nuestros pecados. Y al tercer día iba a resucitar. Ese, ese es el costo, hermanos. Eso es lo que cuesta, lo que le ha costado al Señor Jesús derramar su sangre por nosotros. Ahora, hermanos, ¿cuánto es el costo para nosotros? No, vamos a ver eso. Y les decía estas palabras, dice hermanos, claramente, no en parábola, no, no. Aquí les decía todo esto claramente, hermanos. Entonces, ¿qué pasa con Pedro, hermanos? Mira, aquí vamos a ver, tal vez seamos igual que Pedro, hermanos. Cada uno analicemos, ¿no? Nuestra propia vida, ¿no? Entonces, Pedro, al escuchar esto, hermanos, de este costo del discipulado, en este caso el costo que le cuesta, ¿no? A Dios haber venido a esta tierra. Entonces, ¿qué dice Pedro, hermanos? Pedro le toma seguramente pues de la mano al Señor Jesucristo y como si fuera un niño al Señor Jesucristo lo lleva a otro lado. Lo llevó aparte al Señor Jesucristo y comenzó, hermanos, a reprenderle al Señor Jesucristo. Imagínense, así como un padre reprende a un hijo o un profesor a su alumno, Pedro, este discípulo, lo agarra al Señor Jesús, lo lleva a un lado y le empieza a reprender o reconvenirle, ¿no es cierto? ¿Qué le dice, hermanos? ¿No? Le dice, pues, no, ¿cómo vas a permitir que te pase a ti estas cosas? ¿Cómo? Tú eres nuestro líder, ¿cómo te va a pasar estas cosas? No, no, no permitas que estas cosas te pasen. Hermanos, yo no sé si alguien de nosotros no tuviera esa experiencia, ¿no? De repente escuché, ¿no? De un misionero, creo, un joven en una iglesia, dice, no, voy a ir yo a predicar ahí al África y ahí, ¿no?
ya, voluntario, me voy a predicar. Pero hermanito, le decía, ¿cómo te vas a irte? Ahí los leones te pueden comer, la selva, tantas cosas, no, no vayas, ¿no? Y entonces el hermanito dijo, no, no importa, hermano, que me coman, no importa los leones, pero cuando venga el Señor Jesús, Él va a saber dónde encontrar, ¿no? Pero a ti, hermano, te van a comer los gusanos. O sea, en otras palabras, decía, pues tú, a la hermana le decía que tú te vas a perderte, ¿no? Bueno, hermanos, entonces, ahora nosotros, ¿cómo actuamos, hermanos? Hay proyectos para ir a predicar aquí, allá, ayudar, limpiar nomás la iglesia, arreglar, alguna cosa está mal, ¿no? Responsabilidades en la iglesia y de repente hay ciertos obstáculos. Dices, no, mejor lo dejo eso, dejas de hacer esas cosas, hermanos. A ver, ¿cuánto te cuesta ir un día miércoles a la iglesia a orar, ¿no? Por ti, por los hermanos, por la gente, ir a la iglesia los sábados, entrada de sol hasta entrada de sol, ¿no? O sea, meditemos, hermanos, en las cosas que estamos viviendo, hermanos. Entonces aquí vemos, hermanos, que Pedro, él humanamente no actúa. Incluso hay una filosofía, creo, en este mundo, el humanismo, ¿no? Uno piensa en lo que es humano. Y pareciera que no es, bueno, pareciera que eso está bien, el humanismo, ¿no? Pero vamos a ver que aquí el Señor Jesucristo hace un pare ahí y entonces hace dar cuenta, ¿no? Que los que son así, están pensando como Pedro, se van a perder. A veces pensamos así de repente, ¿no? Y Pedro le llevó aparte y comenzó a reconvenirle, ¿no? A reprenderle. Más el Señor Jesucristo volviéndose a Pedro, ¿no? Le mira a él y a sus discípulos y el Señor Jesús también le reprende, pues, ¿no? A Pedro le reprende. ¿Y cómo le reprende al Señor Jesucristo, hermanos? Miren lo que le dice. A Pedro le dice, quítate delante de mí, Satanás. Miren lo que le está diciéndole a Pedro. Por lo que ha dicho eso, no, Señor, ¿cómo te va a pasar? ¿Cómo vas a permitir que te castiguen, que te peguen, que te maten? Quítate delante de mí, Satanás, le dice. Le pregunto, hermanos, ¿Pedro era Satanás? ¿Cómo es eso, hermanos? No es Satanás el ángel querubín, ¿no? Que vino, que se rebeló contra Dios, ¿no? Este ángel que era perfecto, pero se levantó en contra de su creador. ¿Por qué le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás? A ver, hermanos, si alguien quiere participar, Hermano, ¿por qué le dijo, apártate de mí, Satanás? A ver, hermanos, a ver, ¿por qué le dijo eso? Sí, hermanito. claro, porque iba totalmente en contra de la obra que él venía a hacer. Debemos recordar, mis hermanos, bueno, primeramente, no es que aquí Pedro actúe de mala fe, Pedro amaba a Jesús, era uno de sus fieles seguidores, él de verdad cuando él dice yo voy a ir contigo hasta la muerte, lo decía de corazón, ¿cierto? Pero vemos aquí como el enemigo usa ese amor, y no solamente eso, sino que también lo que ellos pensaban acerca del Mesías, como dijimos antes, que ellos o sea, ellos no veían que el rey que los venía a salvar, no lo veían muriendo. O sea, para ellos era locura, de hecho, para muchos israelitas el día de hoy. O sea, ¿a quién se le puede ocurrir de que el Mesías iba a morir? Hay un versículo que dice Pablo en 1 Corintios 1:18, dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Para ellos en ese momento era una locura, ¿cierto? Y el enemigo usa estos pensamientos que ya tenían en su mente ellos pensando en lo que era realmente el Mesías, claro, y lo usa para tentar a Jesús y para que no vaya a morir, pues, ¿cierto? Muy bien, hermanos. Ahí están los comentarios, hermanos, ¿no? Entonces, decíamos, ¿no? ¿Por qué le dice Jesús a Pedro, ¿no? O sea, aparentemente cualquier persona diría, pero está buscando buenas cosas. O sea, es que si nosotros hubiésemos estado, hermanos, ahí cuando a Jesús lo estaban atrapando, castigando, ¿qué hubiésemos hecho? Hubiésemos estado llorando, ay, pobrecito, al Señor Jesucristo, que lo están castigando.
y hubiésemos dicho, por favor, no lo castiguen, no lo castiguen. Y el Señor nos hubiese dicho, apártate de mí, Satanás, nos hubiese dicho, ¿no? ¿Por qué nos hubiese dicho si estamos preocupados para que no le castiguen al Señor Jesucristo, para que no lo golpeen, para que no lo azoten, para que no le pongan la espina? Y nos hubiésemos opuesto, no, no, Señor, no. Y el Señor nos hubiese dicho, apártate de mí, Satanás. Pero si estamos, uno se puede preguntar, pero estoy buscando lo que es bueno, ¿no? Que no sufra. Pero el Señor nos hubiese dicho en ese momento, apártate de mí, Satanás. O sea, el Señor vino con un propósito del cielo para dar su vida por nosotros. Y todo aquel que iba a obstaculizar, ¿no? Ese hecho de que Jesús iba a dar su vida por nosotros, era pues obra de Satanás. Y Satanás puede utilizar a quien sea, hermanos, para obstaculizar que el propósito de Dios se cumpla, ¿no? De la salvación. No sé si alguien quería Hermano, participar. Sí, a ver, hermano, hermano. Sí, diga. que estamos, digamos, estamos en una iglesia y entonces alguien nos dice, apártate, Satanás. ¿Cómo, cómo nos sentiríamos? ¿Cómo te sientes? ¿Ya no vas a la iglesia o sigues siendo? ¿Qué sería moralmente cuando diga así, hermano? Eso habría que analizar, hermano. Bueno, claro, claro, hermano Celso, ¿no? En este caso, Pedro, ¿cómo se ha sentido, no? Porque al poco rato le dijo, felicito, bienaventurado Pedro, porque has hablado inspirado por Dios cuando dijo que Jesús era el Cristo. Y al poco ratito, cuando Jesús dice que voy a ir a Jerusalén y me van a matar, me van a castigar, me van a hacer de todo. Entonces le dice, Señor, ¿cómo vas a permitir que te pases cosas? Apártate de mí, Satanás, le dice, al poco rato nada más, ¿no? Hermano, Hermanos, aquí el hecho de que Pedro se aparte, no hay ningún problema, pues se aparta, ¿no? En la iglesia también de repente, si Dios no hace entender realmente que, y ahora que estamos en esta sala, de repente alguien se siente mal porque de repente nuestra actitud es pues, así, no es lo que Dios quiere, sino lo que Satanás quiere. Nuestra vida de repente está siendo usado por Satanás, no por Jesús, porque nosotros humanamente pensamos así, pues no. Estamos tratando de conservar nuestra vida y eso es obra de Satanás. Pero miren, parece paradójico o contradictorio o ilógico de que en este caso el cristiano tiene que dar su vida, porque el que quiere conservar su vida, cuidar su vida, se va a perder, no va a ser salvo, se va a perder. Pero el que da su vida por el Señor, no, entrega su vida por Jesús o por el Evangelio, entonces va a tener vida eterna, va a volver a vivir, hermanos, ¿no? Eso es un principio muy importante. Sí, hermana, quería preguntar o comentar. Sí, hermanos, que respecto a lo mismo que usted decía, esto debe Mm. llevarnos a la reflexión, ¿cierto? Que así somos nosotros, que aunque a veces estamos cargados de buenas intenciones, así como Pedro, llegamos a cometer esas terribles equivocaciones. Y el hecho de haber salido victoriosos, tal vez en determinadas circunstancias, no debería llevarnos a bajar la guardia, todo lo contrario. En cualquier momento, ¿cierto? Podemos ser usados por el enemigo y es por eso que tenemos que orar siempre por el Espíritu Santo para que nos dé la visión espiritual, para que nos ayude a, a ver de dónde viene las cosas que se nos presentan en la vida. Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, es para reflexionar, ¿no? Es pues, un asunto de pensar cómo estamos, hermanos. Vamos a continuar y dice aquí, dice la razón, hermanos, por qué Pedro estaba mal. Y entonces aquí está la razón, el principio, ¿no? Porque no tienes en mente las cosas de Dios. O sea, tu mira, tu objetivo no está en las cosas de Dios. Eso le dice a Pedro, ¿no? Tú estás pensando en qué cosa, dice, sino las de los hombres. Tú estás pensando en cosas humanas, en el humanismo, ¿no? No, tu mira está en esta tierra, en las cosas humanas. Ay, que no me haga frío, que no me haga calor, no sé, o sea, para no hacer las cosas de Dios, o sea, humanamente estás pensando. En este caso, el cristiano, hermanos, es aquel que hace lo mismo que Dios ha hecho, desciende del cielo para dar su vida. Y estamos como cristianos, el costo para el discipulado
es entregarnos para morir por Cristo y por el Evangelio. Eso es lo que nos está queriendo decir. Ese es el mismo costo que yo he tenido que pagar. Ustedes también, como el que quiere ser mi discípulo, ¿no? Tiene ese mismo costo. O sea, ustedes son como ovejitas también para el sacrificio. Así como yo he sido sacrificado, ustedes también van a ser sacrificados. Ese es el costo, hermanos, de ser cristianos. Esto es importante, hermanos, ¿no? Y eso lo vamos viendo en los textos bíblicos. Entonces, hermanos, miren, continúa y dice aquí, y llamando, dice, a la multitud y a sus discípulos, les dijo. Entonces aquí ya dice las cosas, hermanos, no solamente a los discípulos, sino a toda la gente que está allí, les llama. Venga, venga, venga. Escúchenme lo que les voy a decir, ¿no? El Señor Jesucristo dice, ¿no? A la multitud y a sus discípulos les hablan, ¿no? De que cuánto cuesta el ser discípulos de Él. Entonces dice así, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿no? Niéguese a sí mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Negarnos a nosotros mismos. En la mañana de repente nos está dando sueñito, que queremos dormirnos, pero ¿qué tengo que hacer? Negarme a mí mismo, entiendo, de que decir, no, aquí tengo que levantarme, ¿no? Botar las frazadas, no sé, ya, tengo que estudiarla, tengo que orar. Entonces, a veces nosotros queremos guiarnos, ¿no? Por que mi cuerpo quiere hacer una u otra cosa, o mis gustitos, tantas cosas, ¿no? Pero uno tiene que negarse a sí mismo, dice. ¿Qué es pues, eso, hermanos, de negarse a sí mismo? ¿No? Dice, el que quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, dice, negarse a sí mismo. Tome su cruz y sígame, dice. Tome su cruz y sígame. O sea, ese tome su cruz es la cruz que Jesús, su cruz de Jesús es pues que vino a morir por nuestros pecados. Entonces nuestra cruz es lo mismo también, hermanos. Nos entregamos para dar nuestra vida, ¿no? Por el Evangelio, por nuestro Señor Jesús, tan igual. Hermano, Entonces, ese es tome su cruz. Sí, hermano. entonces estamos viendo, hermano, la prueba, entregarse, llevar la cruz es progresivo, ¿no les parece, hermano? Poco a poco, y nos está llevando, no sé, hasta la cruz que viene más adelante también, hermano. Eso creo que es. Gracias. Esa palabrita, hermanos, yo escucho bastante, ¿no? Sí, yo también tal vez lo he dicho, ¿no? Poco a poco. Pero me parece, hermanos, que ese poco a poco es una estrategia de Satanás, ¿no? Si yo he entendido una cosa, no es poco a poco, es en el instante que he entendido. Si creo, yo tengo que implementar esa cosa que creo. No es poco a poco. Ese poco a poco es un engaño, ¿no? Ese poco a poco nunca llega a su final. Es como decir, no, la estrategia del enemigo es, hay tiempo, no te preocupes todavía. Mañana ya te vas a entregar al Señor. O sea, ese mañana nunca llega, hermanos. Si yo estoy entendiendo esto, entonces tengo que tomar hoy mi decisión, no mañana. Mañana de repente voy a descansar y quedó en deseos. A veces deseamos ser una cosa, otra cosa, y todo quedó en deseos porque no hemos decidido. Entonces acá el asunto es decidir, ¿no? Si yo estoy entendiendo en este instante, tengo que decidir, ¿no? O bien, entiendo, ese es el costo, me entrego completamente hoy, porque mañana ya es imposible, hermanos. Ese mañana nunca va a llegar, nunca va a llegar. Es Hermano una José, estrategia satánica. Sí, hermana. eh, debemos recordar también que la cruz tiene un significado. La cruz es muerte. Cuando dice que cada uno tome su cruz, es que cada uno, ¿cierto? A ver, ese pecado que uno tiene debe morir. O sea, uno debe morir para ir, a ver, no sé cómo explicarlo, para ir a los pies de Jesús. Dice, a ver, lo voy a leer aquí como dice. ¿En qué sentido debemos llevar la cruz? Muchas personas creen que se refiere a alguna prueba por la que están pasando y hablan de la cruz que les ha tocado. Pero ya hemos dicho que la cruz era un lugar de muerte, no solo de sufrimiento. Tampoco significa que tenemos que estar dispuestos a morir por la causa de Cristo, aunque por supuesto esto es cierto. Pero pudiera ser que esto nunca llegara a ocurrirnos, el hecho de morir, ¿cierto?,
por Jesucristo. Y lo que aquí está diciendo es que la muerte es un requisito imprescindible para poder llegar a ser un seguidor de Cristo. Pero no habla de la muerte física tan solo, que podría pasar, ¿cierto? Sino que la muerte al yo, como decía antes el versículo, ¿cierto? Que debemos negarnos a nosotros mismos. A eso se refiere. La cruz era una medida de ejecución y por lo tanto tomar la cruz implicaba morir. Pero no se refiere aquí a la muerte física, sino a la muerte del hombre caído. Este es un paso fundamental para llegar a ser un verdadero cristiano y debemos recapacitar sobre lo que significa. Desgraciadamente, en muchas ocasiones, cuando se predica el Evangelio a los inconversos, lo que se les dice es que tienen que creer que Jesús murió por ellos en la cruz y que por su suerte ellos pueden llegar a ser salvos. Y no cabe duda de que esto es completamente cierto, pero no es toda la verdad que ellos necesitan saber y aceptar. Realmente lo que Jesús dijo es que cualquiera que quiera llegar a ser cristiano, él mismo también tiene que morir. El apóstol Pablo lo expresó así: hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Por supuesto, la muerte de Cristo fue en sustitución por los pecadores, y esto es imposible de imitar, pero esto no quita que nosotros también debemos morir con él. Muy bien, hermanos. Ahí están los comentarios. Y pues, hermanos, la muerte no es un problema, hermanos. La muerte es una bienaventuranza. Es una bienaventurado el que muere en este momento, de aquí en adelante, para el que muere en Cristo, ¿no? Porque sus obras continúan. Así dice, hermanos, la palabra de Dios. Bienaventura. La muerte está vencida, hermanos. La muerte ya no es un problema, hermanos, no es un problema. Justo para eso vino, para solucionar este problema. La consecuencia del pecado es la muerte y muerte eterna. Pero Jesús resolvió este problema dando su vida por nosotros. Entonces ahora nosotros nos entregamos, ese es el costo, ¿no?, del discípulo, porque creemos que la muerte ya no es un problema. Y si Dios ha determinado que hoy día vamos a descansar, pues amén. No estaremos en la tumba esperando la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ese concepto debemos tener bien claro en nuestra mente, ¿no? Porque a veces tratamos de conservar nuestras vidas, ¿no? Pero este hecho de querer conservar nuestras vidas en esta tierra, hermanos, dice el Señor, la vas a perder, te vas a perder, porque tú tienes que decidir en este instante entregarte así, tal como eres. Tú no puedes arreglar tu vida. Tú no puedes limpiar tu pecado, no sé, tú tienes hábitos malos, tú no puedes arreglar esos hábitos. Entrégate así, tal como estás, así, completamente, ¿no? Es obra de Dios la transformación, la salvación y todo, hermanos. Pero eso uno tiene que tomar esa suerte completamente con Dios. O sea, cambia la dirección ahora de la vida. Ya no hay las prioridades de mi profesión, mis hijos, mis cosas materiales. No, eso queda en segundo plano, en segundo plano. Pero ahora, para el cristiano es Cristo, ¿no? Pues así vive, ¿no? En esta tierra como un verdadero hijo de Dios, como un cristiano, ¿no? Entonces, en torno a su trabajo, en toda actividad que hace, vive como cristiano, pues, ¿no? Bueno, esto vamos a aclarar más adelante, hermanos. Dice aquí, eh, entonces, el que quiere venir en pos de mí, quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque, dice, el que quiera salvar su vida, ahí está, hermanos, el que quiera salvar su vida, ¿no?, la perderá. Eso es lo que estoy diciéndoles, hermanos. Si queremos salvar nuestras vidas, entonces vamos a perdernos, hermanos, ¿no? Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Ahora, si entregamos nuestra vida completamente, hermanos, y morimos, ¿no?, por Cristo y el Evangelio, o sea, creyendo en Cristo, descansamos, ¿no? Y por el Evangelio, entonces la va a volver a tener, va a tener vida eterna, hermanos. Pues, dice, continúa, ¿no? Aquí miren la reflexión, hermanos. Pues, dice, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Ahí, hermano, ¿de qué le sirve a un hombre
que se levanta temprano para sus negocios, para tal profesión, tantas cosas, tiene que trabajar, gana dinero por acá, por allá, tiene casa, tiene avión, tiene todo el mundo puede ser, ganas todito el mundo. Tú eres el dueño de todo el mundo, ya no, pues, con tu esfuerzo. ¿De qué te sirve eso? ¿De qué te sirve eso? Dice aquí. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero? Pero te vas a perder y perder su alma. ¿De qué le sirve? Pues dice, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? O sea, de su ser completo, ¿no? Entonces, ¿qué va a dar? A ver, ¿cuánto vas a pagar? ¿Ah? ¿Cuánto va? ¿Quién puede pagar, no? ¿No? ¿Cuánto vas a pagar? Dicen. Bueno, eso es para reflexionar, hermanos. Dice, porque cualquiera que se avergüence de mí, hermanos, miren, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera, esta generación, hermanos, que vivimos, ahora es 1000 veces adúltera y pecadora, ¿no? Si nos avergonzamos, ¿no? En esta tierra, ahí delante de nuestros colegas, de nuestros amigos, amigas, la vecindad, nos avergonzamos de decir que somos cristianos. Porque cualquiera que se avergüence de mí, dice el Señor Jesús, y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él. Si nos estamos avergonzando de Dios y cuando Él venga, hermanos, también se va a avergonzar de nosotros. Cuando Él venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos, yo recuerdo lo que un hermano me contaba, un testimonio, la muerte, ¿no? De su propio hermano y de su cuñada, ¿no? Y entonces ahí un accidente, parece que fue, los dos murieron y están ahí en el entierro. Ustedes saben que hablan las personas una y otra cosa, ¿no? Y el hermano empezó a predicar, pues ahí, ¿no? Ya en el entierro, ¿no? El hermano que me cuenta, ¿no? Y habla, ¿no? De que eran, pues, cristianos también, ¿no? Adventistas y todo. Y la gente, bueno, esta mujer, su cuñada, era una mujer famosa en todo el mundo respecto a esto de las mujeres, no sé, era una lideresa, ¿no? En todo eso. Y entonces él me cuenta que la gente se preguntaba y le decía, pero ¿cómo ella nunca nos ha dicho acerca de que conocía a Jesús o de esto, lo que estás hablando? Al hermano le empiezan a cuestionar, pero ella nunca nos ha hablado, la gente, ya ¿de qué le ha servido ser una grande lideresa, no? Hermanos, eh, ¿no? En todo el mundo era conocida, ¿no? Pero sin embargo está ya muerta allí, pues, ¿no? En un accidente murió. Eso es lo que era para reflexionar. Tal vez nuestra vida está así, pues, hermanos. Nadie sabe que somos hijos de Dios, cristianos o adventistas, ¿no? Entonces, si estamos pasando así, estamos por vergüenza, no nos identificamos, ¿no? Más bien debería ser, digo yo, un privilegio para nosotros ser, pues, hijos de Dios y vivir así, hermanos. Pero hay mucha gente que se avergüenza, ¿no? Y entonces el Señor dice que si tú te avergüenzas de mí en este mundo adúltero, pecador, yo cuando venga por segunda vez me voy a avergonzar de ti también. Así está diciendo aquí la palabra de Dios, hermanos. Entonces ahí está, hermanos, acerca del costo de ser discípulos del Señor Jesucristo, hermanos. Bueno, tal vez aquí, hermanos, sería bueno hacer preguntas, porque en las experiencias, de repente, ver los testimonios de ustedes, hermanos, lo que pensar en nosotros mismos, ¿no? No sé cómo es tu vida cristiana, hermano, hermana, porque desde el momento que yo conocí la palabra del Señor, vi que Dios existe, que es poderoso y que todo ello, hermanos, aunque no conocía completamente todo, entonces cuando creí, hermanos, me identifiqué con él. Claro, había en ese primer momento de repente sentir esa, ahora, ¿qué vas a hacer con tus amigos, con tu entorno? Pero hermanos, veo que no fue difícil, sino más bien fue un privilegio, ¿no? En todo lugar donde estén, ¿no? Aunque te critiquen, aunque te digan, pero uno se identifica
como cristiano que es, ¿no es cierto? En todo, en tu trabajo, con tus colegas, en tu barrio, con tus amigos y con todos, ¿no? Y con todos, ¿no? O sea, pero yo lo que veo es que da alegría, da gozo, da felicidad, ¿no? De que realmente seas un hijo de Dios, te sientes feliz, vives bajo los principios de Dios, aunque sí, lo que sí he tenido bastante temor y miedo y tal vez no sé qué podría decir, el hecho de repente por cometer errores, avergonzar, ¿no? O sea, deshonrar a mi Padre Celestial, a Dios, tomando de repente decisiones equivocadas. Entonces, eso es lo que a mí me apena, ¿no? Me avergüenza realmente cómo puedo hacer yo a mi Padre, a mi Señor Jesús, así a la vista de todo el universo, como yo pueda haber tomado decisiones equivocadas. Eso sí, de eso yo me avergüenzo, ¿no? De que me pueda equivocar y avergonzar, ¿no? A mi Padre, ¿no? Deshonrar a mi Padre y que la gente pueda hablar mal, ¿no? De Dios, del Señor Jesús. Eso sí, ¿no? Esa es mi experiencia, cuento, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia de ti, hermano, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia? Ahí está el costo para ser discípulos del Señor Jesucristo, hermanos. Bueno, el que siéntate libre, hermano, de participar, de contar tus experiencias también, hermanos, para que nos animemos mutuamente unos a otros, hermanos. Y aquí están los comentarios, hermanos, de la lección de escuela sabática. Los discípulos, hermanos, habían llegado pues a un punto decisivo. Entonces, en este momento, los discípulos, hermanos, ya pues entienden claramente que Jesús es el Hijo del Dios viviente, es el Mesías, es el Cristo, es el Salvador. Y ahora, el propósito de ser cristiano y todo les dice que tiene que ir a la muerte del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces los discípulos en este punto decisivo o punto de inflexión también, hermanos, ¿no? O este punto crítico también. Hermanos, pues uno tiene que tomar una decisión, ¿no? Un punto decisivo, pues ahora en su relación con Jesús. Ahora, hermanos, vas a tomar tu decisión realmente de entregarte completamente a Dios o no. Entonces llega ese punto, pues, ¿no? Ese punto decisivo para los discípulos y también para nosotros. Ahora saben que Él es el Mesías. Hermanos, el lector de Marcos, los que estamos leyendo, somos lectores de este libro de Marcos, lo sabemos, ¿no? Desde el comienzo del libro en Marcos 1:1, ahí dice, ¿no, hermanos? Ahí en la Biblia, hemos empezado, ¿no? Con Marcos 1:1, ahí dice, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahí está. Desde allí comienza que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, nosotros leyendo el libro de Marcos ya sabemos desde el principio que Jesús es el Hijo de Dios. Y hermanos, por lo tanto, pues hemos tenido ventaja, ¿no? Con respecto a quiénes, a los discípulos de Jesús. Tenemos ventaja, ¿sí o no, hermanos? Aunque los discípulos eran un poco torpes, no comprendían, pero ahora nosotros comprendemos, pues, hermanos. ¿No? Por encima de lo que ellos entendían, nosotros entendemos ya pues, con toda la Biblia, hermanos, los evangelios. En un principio, hermanos, cuando Jesús los llamó, dijo pues que los convertiría en pescadores de hombres, ¿no es cierto, hermanos? Ahí está ¿cómo se llama? En Juan, digo en Marcos 1:17, ¿no? Ahí dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Así que, hermanos, no hubo problemas entonces, pero ahora, hermanos, que realmente saben quién es, Él les revela pues ahora el objetivo de su misión. O sea, su misión. ¿Cuál es la misión del Señor Jesús? ¿Para qué vino a esta tierra? Que les es necesario, dice, que le es, no a Jesús, le es necesario padecer muchas cosas, ser rechazado, morir y resucitar después de 3 días. El objetivo, ¿para qué vino Jesús? Son noticias impactantes. Pedro, hermanos, quien acaba de confesar que Jesús es el Mesías,
¿Qué pasa, hermanos, con Pedro? Lo lleva aparte a Jesús y comienza a reprender a nuestro Señor Jesús, porque dijo que le iba a pasar esas cosas, iba a morir allá en Jerusalén. Y le reprende Pedro. El evangelista presenta todo esto en forma de discurso indirecto, dice, pero ahora reporta las palabras de Jesús, palabras que sin duda dejaron pasmado a Pedro mientras las escuchaba. El maestro, hermanos, lo llama a Pedro Satanás. Le dice, apártate de mí, Satanás, me eres un obstáculo. Tú no estás mirando las cosas como mira Dios, así. Tú estás mirando acá como un ser humano nada más. Entonces, y ahí es donde aclara las cosas el Señor Jesús, ¿no? El maestro lo llama Satanás y le dice que se aparte de su camino, puesto que tales pensamientos, no de Pedro, no están pues en armonía con la voluntad de Dios, hermano. Las palabras de Pedro no eran de naturaleza que fuesen de ayuda o solaz para Jesús en la gran prueba, ¿no?, que lo esperaba. No estaban pues en armonía con el misericordioso propósito de Dios hacia un mundo perdido. Esas palabras no estaban de acuerdo al propósito de Dios, pues, hermano, ni con la lección de abnegación que Jesús había venido a enseñar por medio de su propio ejemplo. Más al contrario, pues Pedro se pone como obstáculo, ¿no?, para que el propósito de salvarnos no se ejecute, hermanos. Por eso le dijo, apártate de mí, Satanás. Los seguidores de Jesús, hermanos, están llamados a tener el mismo objetivo que él tiene. O sea, que el objetivo que tiene el Señor Jesús o al venir ha tenido, ese es el mismo objetivo para nosotros, hermanos. Es el mismo objetivo, es el mismo propósito. A tomar su cruz y seguirlo. Es lo mismo, hermanos. La crucifixión era el método romano, hermanos, de ejecución más cruel, humillante e intimidatorio, hermanos. Era la peor muerte, pues la muerte de cruz, hermanos. No, los malditos nada más morían ahí en la cruz, eran crucificados. Y Jesús se ha hecho maldito por nosotros, por nuestros pecados. A eso vino el Señor Jesús, a morir por nuestros pecados, para salvarnos. Y ahora es el mismo objetivo para nosotros, hermanos. Es lo mismo. Todos querían evitar la cruz, hermanos. Humanamente no es lo que pasa. Por lo tanto, ¿cómo querría alguien adoptar la cruz como símbolo de su devoción a Jesús? Entonces es ahí donde uno se pone entre la espada y la pared, como se dice, ¿no, hermanos? Y en cierto momento, toditos le abandonan a Jesús. No están dispuestos. Solamente los discípulos se quedaron. Y Pedro, el hablador, siempre decía, cuando Jesús dice, ¿y ustedes también me van a abandonar? Y Pedro, pues el hablador, Señor, ¿cómo te vamos a abandonar? Nosotros hemos dejado todo para seguirte a ti. Tú tienes palabra de vida, Señor. Ahora, siempre eran interesados también. ¿Y ahora qué vamos a obtener nosotros al seguirte? Decía. Bueno, el Señor les decía, pues no, que estando con Jesús tienen la vida eterna. La vida eterna, pues no. Jesús no solo explica, hermanos, el costo del discipulado, sino también su gran recompensa, pues, hermanos. En la paradoja, hermanos, de la vida cristiana, en la paradoja de la vida cristiana, eso de paradoja, hermanos, esta palabrita paradoja, ¿no? Es importante. Estoy viendo el diccionario, hermanos. Paradoja es algo, ¿no? Que aparentemente pareciera ilógico, algo contradictorio. ¿Cómo puedo yo vencer humillándome? ¿Cómo yo puedo vencer rindiéndome? Hermanos, parece, eso es paradójico, ¿no? Pero ¿cómo? Porque generalmente el que vence es pues, el que gana, el que mata a los otros. Este ejército ganó, mató a todos y este venció, pues, ¿no? Pero en este caso, hermanos, en la vida cristiana, la paradoja es de que rindiéndote, ganas, tienes vida eterna. O sea, te rindes a Jesús
completamente, ya no diriges tú tu vida, sino que Jesús dirige, te rindes y vences, te humillas y vences. Pero a veces el mundo te enseña de que no, tú puedes, no, tu orgullo, tu autoestima, que no puede ser esto, ¿por qué vas a permitir que te digan esto, aquello? Tú tienes que defenderte, que es... El mundo te dice esas cosas, pero parece una paradoja que dice no. Al contrario, dice, ama a tus enemigos, perdónales, no te ríndete a mí. Parece contradictorio. Eso es una paradoja, ¿no? No. En la paradoja de la fe cristiana, hermanos, perder la vida llega a ser pues la manera de encontrarla o tener vida eterna. Perdemos nuestra vida, ¿no, hermanos? Aquí en este mundo, haciendo la voluntad de Dios, y es tener pues vida eterna, hermanos. Es volverla a encontrar. En contraste, ganar el mundo, hermanos, entero, tú puedes ganar, podemos ganar todo el mundo entero, pero renunciar a la vida eterna, pues eso carece de sentido, hermanos. No tiene sentido. Pero eso es lo que el hombre está haciendo. Ojalá que nosotros reflexionemos y nos demos cuenta que es más importante, hermanos. Así como el misionero Jean Elliot lo expresó en su diario personal el 28 de octubre de 1949, dice, esta persona dice así, ¿no? No es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder, para ganar lo que no puede perder. O sea, no está tan claro, creo, ¿no? Más o menos yo lo que entiendo, dice este hermano, no es tonto quien da lo que no puede conservar. Bueno, en este caso, sí o sí, hermanos, de los 100% que estamos acá vamos a morir, todos. O sea, así que, pero, y toda la gente es mortal, también va a morir, ¿no? Si el Señor Jesús todavía no viene, pues vamos a descansar. Entonces, es tonto, está diciendo, quien da lo que no puede conservar, esos nosotros, sí o sí, creyente o no creyente, todos vamos a morir con la enfermedad, accidente, lo que sea, ¿no? Entonces dice él, no es tonto, dice, ¿no? Quien da lo que no puede conservar. Entonces ahora entregamos nuestra vida, ¿no? A Dios así, tal como está, enfermos, con defectos, así, no importa, lo entregamos. Y al entregar nuestra vida completa a Dios, vamos a ganar, dice, lo que no puede perder, o sea, la vida eterna, pues no, hermanos. Hermanos, el que ama a su vida, la perderá. El que ama su vida la perderá. Y el que desprecia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Miren, eso dice la Biblia, hermanos. Ahí está en Juan 12:25, hermanos. Juan 12:25. Vamos a leer ese texto bíblico que es para finalizar, ya, hermanos. Dice aquí, hermanos, dice, ¿no? El que ama su vida la perderá, dice, ¿no? Y miren, hermanos, el que ama su vida, si nosotros estamos amando nuestra vida, la vamos a perder. Pero el que aborrece su vida, miren, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará, hermanos. Esto es una paradoja, realmente, parece ilógico, contradictorio, hermanos, pero es así, pues, hermanos, es así. Pero una preguntita. Sí, sí, sí. ¿Cómo aborrezco mi vida? ¿Cómo, cómo se llama? ¿Cómo perder? O sea, ¿cómo aborrecer mi vida? ¿Qué haciendo aborrezco mi vida? Por decir un miércoles, hermano Raúl, un miércoles en la noche de oración, ¿no es cierto? Estás ahí y va a jugar el Perú, un partido de fútbol del Perú. Es noche de oración, pero. Entonces tú eliges, pues, allí, ¿no? Si tú aborreces tu vida, dices, ya, ¿qué partido? Porque tú eres ídolo, ¿no? Del Perú, te gusta ver el partido así, tú lo dejas, pues eso, estás aborreciendo así, dejando aquello que te gusta y estás eligiendo aquello que de repente no, humanamente no gusta, ir a la noche de oración. O sea, más o menos la idea es esa, ¿no? La idea es esa, ¿no? Cómo aborrecer tu vida, ¿no? Porque nosotros queremos conservar, a veces queremos comer también las cosas ricas, así, pero cuando nosotros seguimos los consejos de Dios, tratamos de elegir lo que es mejor, lo que el Señor nos aconseja. Entonces, es ahí donde uno está, pues, o sea, tienes que ir a hacer lo que Dios dice también,
aunque podrías estar, de repente podríamos estar descansando en la cama, mirando ahí la tele y así. Entonces, pero en la vida práctica ahí está, ¿no? Cómo uno aborrece su vida en este mundo, ¿no? Y así va a tener la vida eterna, pues. ¿Cómo has experimentado la realidad de estas palabras, hermano, hermana? Hermano, Sí, hermanito. ¿Alguna pregunta? buenos días a todos ustedes. Buen día, hermano. Buen día, En hermano un pasaje Gustavo. de la Biblia, buenos días. En un pasaje de la Biblia dice bien claro, hay que crucificar la carne, ¿no es cierto? Entonces es casi parecido a lo que usted dice, ¿no es cierto? Aborrecer. Pero lo están hablando en un sentido figurado, en un sentido figurativo. A ver, lo que yo pienso. Usted ha dicho sí correctamente, pero creo que hay que ampliar el tema. La carne lamentablemente nos conduce a hacer cosas para nuestro gusto, que satisfaga nuestro gusto. Nuestra materia pide eso. Entonces nosotros ponemos en antelación ponemos los gustos de nuestra carne. ¿No? Usted lo ha dicho, el dormir, el querer alimentarse lo riquito, lo bonito, la moda, que el bonito vestido, etcétera, etcétera, etcétera. Das gusto a tu carne y dejas de lado las cosas del Señor. Yo creo que se está refiriendo a eso, ¿no es cierto? De que lo está haciendo en sentido figurado, que aborrezcamos esas cosas del mundo, pues. Que no hagamos lo que nuestro cuerpo nos pide para nuestro agrado de ese momento, de esta tierra, ¿cierto? Entonces, más bien, si crucificamos nuestro cuerpo de esa manera, garantizamos de que las cosas van a ir más orientadas a nuestro Creador, más orientados a la oración, más orientados al conocimiento de la palabra del Señor, más conocimiento a practicar lo que Cristo nos enseñó. Entonces, eso está más dirigido a que de esa manera ganaremos la vida eterna. Es una parte. Eso sería todo. Muy bien, hermano. Gracias, hermano Gustavo, Raúl, todos los hermanos que han participado. Hermano, Gracias. justo Sí, 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 hermano Marcelino. respecto a la lección hay un pequeño comentario, no sé si nos ayudará a entender. Dice, el que ama a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo, trabajará comprendiendo constantemente que es un espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres, haciendo suya la voluntad de Dios, revelará en su vida el poder transformador de la gracia de Cristo en todas las circunstancias de la vida. Tomará el ejemplo de Cristo como guía. Inclusive en la Biblia, parece que está en primera de Timoteo 3:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa o trata bien la palabra de verdad. Todo leal y abnegado obrero de Dios tiene la disposición de gastar y ser gastado por causa de otros. Cristo dice, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Esto está en San Juan 12:25. Mediante esfuerzos fervientes y reflexivos para ayudar donde sea necesario, el verdadero cristiano muestra su amor a otros y a sus prójimos. Quizás pierda su vida en el servicio, pero cuando venga Cristo para reunir sus joyas, la encontrará otra vez. De eso se trata. Seguramente que poco vamos a entender, a menos que en este momento nosotros decidamos seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Qué es aborrecer nuestra vida? Es porque por ser cristiano, por seguir a Jesús, vamos a ser de repente ridiculizados por nuestra familia, no nos quiere. Inclusive nuestros padres, nuestra mamá, nuestro papá que nos quiere como nos quieren,
ahora has decidido pertenecer a esa iglesia, ya no eres más mi hijo, te desheredo. Fuera de mi casa, le echan. Muchas veces ha pasado esas cosas, pero tú amas a Dios y el Señor siempre te abre otras puertas y tienes a disposición la presencia de ángeles que te custodian, que te cuidan y siempre vas a salir victorioso en todas las empresas que o que iniciemos, ¿no? Entonces, la promesa de Dios está dada. Depende de ti y de mí actuar, usar el tiempo que tenemos en el servicio de Dios. Amén, amén, hermanos. Hermanitos, para terminar ya, estoy recordando, alguien dijo de que la vida de un cristiano es como una vela, decían, ¿no? Como una vela. Ustedes saben que la vela se enciende y da luz y tiene cera, pues no, y empieza a consumirse. Así es la vida del cristiano, se consume hasta el final, siempre dando luz, ¿no? Entonces, pues, claro, conectados con el Señor Jesucristo, ¿no? Reflejamos esa luz, ¿no? Entonces, hermanos, sí, pues hay que tomar una decisión en esta mañana, pero ¿qué podemos ofrecer nosotros a Dios, hermanos? En realidad, pues una vida, un ser humano, como alguien decía, bueno, no sé, pero había unas palabras interesantes que decía un hermano, ¿no? Que en realidad, pues, ¿qué podríamos dar con nuestra vida? Por más que esté enfermo todo nuestro cuerpo con cáncer, con, no sé, completamente mal, con malos hábitos, todo, miren, que entregar todo eso a Dios para tener a Dios, para que Dios haga de nosotros, pues, algo, lo utilice el Señor, ¿no? Y para vida eterna, ¿no? Entonces, hermanos, hay que tomar esa decisión. Y en esta mañana hay que tomar. Voy a pedir a la hermana Mónica que haga una oración haciendo pues esa entrega de nosotros a Dios, ¿no? Ahí, de acuerdo a lo que hemos estudiado su palabra. Hermana Mónica, por favor, haga una oración por nosotros. Amén, mi hermano. Y quiero finalizar con un versículo. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Es lo primero, es lo que debemos hacer. No importa lo que el mundo nos ofrezca, no importa lo que nos pida la carne, como decía aquí nuestro hermano Gustavo. Nosotros primero, la honra y la gloria en todo lo que hagamos sea para Dios. Vamos a orar, ¿sí? Hermana Mónica, Hermano Marcelino. algunos llegamos un poquito tarde por circunstancias diferentes. Me gustaría que al orar, así como al inicio, quisiera que ores por cada uno de los que quedaron hasta el final, nombre por nombre. El Señor conoce nuestras peticiones y no hemos tenido la oportunidad de poder expresarlo verbalmente, nuestras peticiones, pero al mencionar a cada uno de los hermanitos, por lo menos el Señor entiende nuestras intenciones, nuestro corazón. Amén, hermano Marcelino. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su nombre. Le damos gracias, mi Señor, por un día más que usted nos da para buscarle, mi Señor, para postrarnos a sus pies, para poner nuestra vida en sus manos, mi Señor. Padre bendito, primeramente le rogamos que usted nos perdone todo lo malo. Si hasta aquí, mi Señor, hemos estado equivocados, Padre bendito, haciendo las cosas que no debemos, mi Señor, le queremos rogar, Padre amado, que su Santo Espíritu nos llene, mi Señor. Que Él more en nuestro corazón, Padre bendito, y que ponga aquí el deseo de buscarle a usted siempre y de ponerle en primer lugar en todas las cosas que hagamos en esta vida, mi Señor. Padre bendito y amado, a veces la carne quiere lo suyo y somos débiles. Le rogamos, mi Señor, que usted nos dé valentía, nos dé fuerza, mi Señor, para vencer y para tomar las mejores decisiones, mi Señor, para nuestra vida. Padre bendito y amado, sabemos que el buscarle a usted es lo mejor para nuestra vida, Señor, pero a veces las aflicciones, las tormentas de esta vida, mi Señor, nos distraen. Ayúdenos, mi Señor, a mirarle a usted. Padre amado, le quiero rogar a esta hora por todos mis hermanos que están aquí, por cada familia representada, mi Señor. Le ruego por nuestro hermano Justo, por nuestra hermana Amanda, Señor, por nuestro hermano Ángel, por nuestra hermana Belea, por nuestro hermano Carlos, hermanito Celso, por nuestro hermano Darío y su familia, por nuestro hermano Efraín Paza también, nuestra hermana Esther García, Félix Palomino, una bendición grande para él también, para que el Señor restaure su salud también.
para nuestra hermana Francisca Lucana, también por su salud que estaba enfermita, nuestra hermana Francisca, nuestro hermano Gustavo, sé tú también con él, mi Señor, tú también conoces su estado físico, mi Señor, sea usted con él. Nuestra hermana Inés, oramos por ella y su familia, por sus nietos también, por nuestra hermana Irene Paza, nuestro hermano Javier, también por su salud y la de su esposita, también por nuestro hermano Juan Trincusi, por nuestra hermana Luzmi, por nuestro hermano Marcelino, su hermosa familia también, nuestra hermana Marina, sea usted también con ella, Padre bendito, Mari, por Miguel también, por todas sus familias, mi Señor, por nuestra hermana Nancy, por sus hijas, por sus nietos también allí, por Natalie, por la vida espiritual de su familia, por nuestro hermano Raúl Chura, para que usted le bendiga también grandemente, por nuestro hermano Roque Quino, por nuestra hermana Rosa Elizabeth, Sheilita, por nuestro hermano Víctor, por cada uno de estos hermanos, mi Señor, te ruego, por cada familia, por cada hijo, por cada nieto, Señor, tú conoces, mi Señor, a cada uno. Padre bendito, danos conforme a tu voluntad, Padre amado, pero por sobre todo, mora en nuestro corazón, mi Señor, para que podamos andar en tus caminos y hacer tu voluntad. Lo rogamos, Señor, sabemos que no merecemos nada, mas lo pedimos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén, Padre amado. Amén, amén, hermanos. Que Amén, Dios los Señor, amén, bendiga, amén, que Dios los hermanos. bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta Mañana, mañana. hermano.